Señoras y señores, bienvenidos a Tiempo de Tertulia, programa de multidifusión que se emite en España y en América. Hoy con el tema la gestión de las empresas privadas e instituciones públicas a debate. Para ello contamos con los siguientes invitados. Don Domingo Represa Sánchez, responsable del Departamento de Protección y Resultados de la Oficina de Transferencia de Tecnología del CSIC. Bienvenido. Buenos días. Don Gustavo Fuster Olaguibel, director de patentes de POMS, Patentes y Marcas. Hola. Bienvenido. Doña Eliezer Díaz Hernández, directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Es un placer tenerla con nosotros. Buenas tardes. Don Juan Mulet Melía, director general de la Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica. Gracias por estar aquí. Gracias. Don Javier Gil Pecharromán, director de Comunicación e Información y secretario general de la Asociación de Periodistas de Información Económica. Gracias por estar aquí. Gracias. Y don Rogelio Pardo Calvelo, director de Comercialización de la Fundación Genoma España, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio de Sanidad y Consumo. Bienvenido. Miguel, muchas gracias. Pretendemos ser una gran potencia mundial, pero tenemos muchas asignaturas pendientes. La cuestión de la gestión y el marketing institucional es un reto que aún no hemos superado. Por eso vamos a hablar de estos y otros aspectos con nuestros contertulios. Don Domingo, ¿realmente somos competitivos? Estamos empezando a ser competitivos. En estos momentos creo que tanto las empresas españolas como los centros de investigación se están empezando a realizar investigación y desarrollo que va a hacer que en los próximos años España pueda llegar a un nivel que le corresponde en cuanto a sus indicadores industriales relativos a investigación y desarrollo. Porque sí que es verdad que existen indicadores que dicen que la ciencia española es buena, pero en una institución como la mía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en los cuales tiene como fines y objetivos fundamentales el hecho de la investigación, también en nuestra institución se producen resultados que hay que transferir a los sectores industriales para que sean los sectores industriales los que los pongan en el mercado, los que desarrollen los nuevos productos y procesos que se crean como consecuencia de esa actividad investigadora. Aunque, como decía al principio, la actividad investigadora es la función principal, no hay que descartar la aplicación industrial y comercial de los resultados. Eso hace que en nuestra institución, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tratemos de envolver esos resultados protegiéndolos o dándolos la forma adecuada mediante patentes o mediante formas que nos permitan transferirlos luego a los sectores socioeconómicos que son los que va a explotar. Es decir, el hecho de proteger nuestros resultados va a hacer que luego las empresas puedan adquirirlas y tener derechos de exclusiva frente a sus competidores. Muy bien. Don Gustavo, ¿la marca España vende? Yo realmente creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Domingo. Realmente uno de los indicadores fundamentales en la innovación son las patentes. Y ahora mismo cada vez entiendo yo que hay mejores profesionales en el sector y sobre todo hay una mayor concienciación de cara tanto a las instituciones públicas como privadas en este sentido. Luego, yo soy bastante optimista en este sentido. Doña Eliezer, la gestión de las instituciones públicas, como he dicho antes, ha sido un problema a lo largo de las últimas décadas. ¿Cree que hemos llegado a un nivel de gestión aceptable, concretamente en instituciones como en la que usted está vinculada? Bueno, aceptable. Estamos camino de conseguir un nivel aceptable de gestión. Nosotros, en concreto, somos un centro de investigación y en el que estamos poniendo en práctica todo aquello que en España, por ejemplo, durante los últimos 20 años en el tema de transferencia de tecnología y de resultados de investigación se ha venido trabajando, ¿no? Domingo, que antes ha comentado, es uno de los pioneros en este tipo de cosas. Nosotros estamos tratando de aprender y de llevar eso a la práctica
Y creo que estamos haciendo grandes avances. Todavía queda mucho por hacer, pero creo que estamos en el buen camino. Y creo que los investigadores, que son parte importante, fundamental en todo esto, están empezando ellos a darse cuenta de la importancia que tiene proteger de forma adecuada sus resultados para hacerlos interesantes a las empresas y poder transferirlos de forma adecuada. Don Juan, ¿cree que se habilitan los recursos necesarios para poder llevar a cabo esa investigación y desarrollo necesarios? Realmente nunca hay recursos necesarios, es evidente que siempre puede haber más. Ahora, ¿cuál es la situación que tenemos en España? Pues en España, desde el año 86, que fue cuando se promulgó la Ley de la Ciencia, ha habido una dedicación constante de recursos de manera sistemática. Y esto es algo que sabemos, porque hay muchos estudios, que todos los países que han hecho esto de una forma sistemática, han persistido, han conseguido mejorar la capacidad científica del país. Domingo lo estaba diciendo antes, España no se parece en nada hoy a lo que era en el año 86. En España produce, me parece que el último dato del año pasado es el 3,2% de las publicaciones científicas de calidad mundiales, por tanto, algún punto y pico por encima de lo que representamos en el Producto Interior Bruto Mundial. Estamos muy bien. En el lado empresarial es otra historia. La ciencia había que ponerla a punto, y yo creo que la ley de la ciencia, que es una ley de la ciencia antigua, porque está basada en un modelo que nosotros llamamos lineal de innovación, que hoy en día está claramente superado, pero en el año 86 todo el mundo creía que aquello todavía era válido, aunque ya había alguien que estaba preocupado con esta historia, pues pretendió fomentar la capacidad científica del país. Se olvidó la ley prácticamente no habla nada de esto, de convertir la producción científica en resultados económicos. Esto actualmente decimos que la innovación es un proceso cíclico donde no es lineal, por lo tanto no es una cosa que vaya a una etapa detrás de otra, sino más bien que todo se confunde, y la parte de aprovechamiento de resultados científicos, pues desde el punto de vista de aquella ley estaba prácticamente olvidado. Las empresas españolas tenían en aquellos momentos ventajas competitivas claras, que no necesitaban la ciencia y la tecnología para poder vender en el mundo, ni siquiera en España. Por lo tanto, por la parte empresarial, en aquellos momentos el aprovechamiento del conocimiento científico no era importante. Hoy estamos en una situación completamente contraria. Hoy en día, para competir, afortunadamente, con los niveles de renta que tenemos en España, no queda más remedio que utilizar la ciencia y la tecnología como una ventaja competitiva, quizá la única que queda a los países desarrollados, y aquí nos ha pillado esto un poquitín por atrás. Es decir, en este momento el gasto, que es la pregunta que usted me hacía, empresarial en I+D, es menos de la mitad de lo que sería razonable que fuera. Estamos creciendo, llevamos desde el año 94 creciendo al orden de un 10% anual acumulativo, por lo tanto vamos creciendo muy bien, pero partimos de unos valores tan bajos que realmente no se nos nota. Es muy fácil hacer un cálculo y darnos cuenta que para llegar a los niveles de gasto en I+D empresarial, si vamos al ritmo que vamos, no llegaremos antes del año 20 de este siglo. Entonces, realmente yo creo que más o menos este es el panorama, y como ve la contestación suya, pues es claro, no hay todos los recursos necesarios todavía aplicados a eso. Pero bueno, yo creo que el panorama que tenemos hoy es completamente distinto de que teníamos un punto de referencia claro, que es cuando el gobierno del momento pues decidió poner remedio a esta situación, promulgando una ley de la ciencia que fue muy criticada en aquellos momentos, porque una de las cosas que decíamos, y nos acordamos los que somos de mi edad, pues decía, la ley de la ciencia la hacen los países que no tienen ciencia. Pero realmente esto fue una buena decisión que ha dado unos resultados claros para lo que se puso, no para lo otro. Pues supongo que durante la tarde vamos hablando de que quizá hace falta más cosas, que fue mal enfocado, pero hay que ponerse con perspectiva histórica, y esto es lo que, en mi opinión, por lo menos ocurrió. Don Javier, tenemos que compararnos siempre con nuestro entorno geográfico y político, también si queremos con nuestro entorno natural. Dentro de Europa, ¿cómo nos posicionamos? ¿Cómo podríamos definir la economía española y cómo podríamos hablar también de las empresas españolas versus las empresas, el resto de empresas comunitarias? Bueno, yo creo que hay que ceñirse, como decía Juan Mulet, pues un poco a lo que es la historia, ¿no? Y la economía española ha pasado en lo que es investigación, ciencia y tecnología, pues por un desierto. En estos momentos se encuentra en los albores de empezar a recoger pues, los primeros frutos de este esfuerzo de investigación.
pero a nivel en comparación con la Comunidad Europea nos encontramos muy bajos. Hace pues un par de semanas o tres la Comisión Europea le tiró de las orejas al gobierno español y a los empresarios españoles y les dijo que estábamos muy por debajo de las perspectivas que hay y de los números que tenía que haber ya, las cifras que se tenían que haber alcanzado en nuestro país en cuanto a investigación y desarrollo. Un ejemplo claro pues lo tenemos en ese conflicto que se ha creado con los barcos que se vendían a Venezuela y los aviones y todas estas cosas, que se estaba utilizando una tecnología que nosotros no tenemos, y eso podría servir de ejemplo del nivel del que nosotros partimos, ¿no? Muchas de las patentes que se están utilizando, muchas de las investigaciones sobre las que se está trabajando, pues no son españolas. Y aquí pues ha habido una tradición de empresario hecho a sí mismo, el empresario hecho a sí mismo, que tenía muy buena prensa y que poco a poco pues se va cambiando esa concepción, porque hoy en día es imposible, y se va viendo pues que hay una necesidad de crear valores, de crear pues una educación y una formación profesional que en España ha estado muy dejada de la mano de Dios. Y sobre todo, una de las ventajas, a pesar de que parezca un inconveniente de comienzo, lo hemos tenido con la ampliación de la Comunidad Europea, porque éramos un país competitivo a la baja en cuanto a salarios, y ahora vamos a tener que ser un país competitivo realmente en economía, en lo que vamos a brindar en nuestra industria, en nuestros servicios, y por lo tanto el país va a tener que espabilar muchísimo. España se tiene que poner las pilas, porque si no los países del este nos van a arrollar. Y bueno, yo creo que el empresariado español tiene la suficiente inteligencia, cultura y reflejos como para poder salvar esos escollos, porque lo ha demostrado en otras circunstancias, ¿no? desde hace muchos años. Don Rogelio, la Administración española, ¿cree usted que debe ocuparse fundamentalmente de normalizar, de incentivar la investigación o de difundir todos esos logros y avances tecnológicos y de nuevas investigaciones? Yo creo que debería de hacer las tres cosas, ¿no? Lo que ocurre es que las tres cosas al mismo tiempo, como hacer muchas cosas al mismo tiempo, pues puede no alcanzarse el resultado adecuado. Por lo menos desde la perspectiva de la Fundación Genoma España, aquí se ha hablado de cuál es la situación de la, vamos a decir, buena situación o buen posicionamiento tanto en términos cualitativos como cuantitativos de la investigación española, no tanto así a la hora de aplicar esos resultados de investigación. Hay mucho que avanzar en esta línea. Hemos hablado de los recursos, que nunca son suficientes, pero pienso que ahora mismo estamos en una plataforma que el mensaje, por lo menos desde nuestra posición de la Fundación Genoma España, debería de ser positivo, en el sentido de no pensar tanto en cuándo vamos a converger con Europa, cuándo vamos a converger con Estados Unidos, etcétera, sino que tenemos una buena base que se corresponde a la calidad de la investigación. Creo que ha habido en los últimos años, por lo menos, una puesta a disposición de la investigación mediante, pues, por ejemplo, el programa Ingenio 2010, en donde se han puesto herramientas de financiación muy importantes para pisar el acelerador en esa dirección. Y es lógico que, dependiendo de dónde vengan los mensajes, pues se digan nunca es suficiente o no hay dinero suficiente. Yo pienso que ahora mismo estamos en un momento que si damos todos pedales en la misma dirección y se utilizan estas herramientas que conecten la investigación que se hace en las universidades con las necesidades de aplicación que tienen las empresas, eso será en verdad el refrendo del resultado positivo y de la auténtica competitividad de nuestra ciencia en general, ¿no? Nos da la sensación de que hemos sufrido y seguimos sufriendo una fuga de cerebros, de programas, de proyectos, de investigación. ¿Eso es real? Es una pregunta abierta. Vamos a ver. Yo lo que creo que sí es real es que en estos años que hemos tenido para atrás ha habido una capacidad de producción, para llamarlo de alguna manera, aunque quizá poco correcto, de científicos en el país.
ha habido capacidad, porque el sistema público tenía dinero, había buenos maestros que habían llegado, y entonces en este momento nos encontramos que el sistema público está saturado, podríamos decir, porque esto es algo que seguramente no se conoce, pero en España, si calculamos el número de investigadores en el sistema público por 1000 personas empleadas, estamos prácticamente en niveles europeos. Por lo tanto, la posibilidad de crecer que tiene el sistema público desde el punto de vista cuantitativo en cuanto al número de personas, pues realmente hay poco sitio ya. Pasa lo contrario en el sistema privado. En la parte empresarial tenemos, pues, me parece que es del orden de un 30% de lo que sería razonable. Entonces ahí sí que hay mucha capacidad de crecimiento. Para eso tienen que ocurrir dos cosas. En primer lugar es que los investigadores públicos decidan pasar al sector privado, una decisión. Segunda, que las empresas tengan decisiones y tengan capacidad de poderlo resolver. Entonces, en este proceso es lógico que haya alguien que no encuentre su sitio aquí. Por otra parte, y esto yo creo que es la pregunta por dónde va, durante este tiempo esta capacidad de creación ha hecho la posibilidad de enviar investigadores españoles a acabar sus carreras, a hacer sus postdocs en el extranjero. Y ahora se trata de que volvieran. Y hay que buscarle sitios para donde tienen que volver. No es un problema fácil de resolver, porque había que provocar, por una parte, la movilidad de los investigadores, y otra cosa y también interesante, que es algo que a lo mejor no sea tan fácil de solucionar, y es que los futuros investigadores tienen que ver atractiva esta profesión. Y con los niveles que tenemos en el sistema público y todo eso, Juan, puede ser un problema. El problema, yo creo que, planteando la realidad de lo que has planteado, es que cuando realmente se inician los grandes programas de formación de personal investigador, incluso a demanda de los sectores industriales, que cuando se les consulta, cuando se hace el Plan Nacional en 1986, que en qué estaban interesados, y dijeron que lo que más necesitaban era personal formado. Cuando se empieza a formar ese personal por esos años y empiezan a acabar sus tesis y se van al extranjero y empiezan a volver, ocurre lo que tú acabas de decir, que las empresas no tienen los laboratorios o los centros para acogerlos, y entonces se empiezan a saturar los departamentos públicos de investigación, los del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los de las universidades, y es porque realmente las empresas no están en condiciones de recibir a esa personal con ese nivel de formación que tienen, ya gente cualificada, gente doctores y con estancias en el extranjero. Y realmente sí, en ese sentido sí que hace que algunos de nuestros investigadores formados, en los que hemos destinado recursos, que en principio tienen un gran nivel, se tengan que quedar fuera de sus países, porque cuando vienen aquí no encontraban o no encuentran el nivel de trabajo o el puesto de la categoría que ellos desean. Pero realmente yo estoy convencido que muchas de esas personas se incorporarían indistintamente a una universidad, a un centro de investigación o a una empresa si realmente se les fuese a utilizar con arreglo a sus capacidades. Pero partimos de un tema para mí fundamental, y es que probablemente que yo lo diga desde la óptica de un funcionario público que trabaja en la administración, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues puede ser bastante, no sé, yo tengo mi puesto asegurado, no ocurre lo mismo en el mundo de la empresa, en el cual, digamos, el empresario tiene que estar velando cada mes por pagar el salario a sus empleados. Pero realmente si la empresa no introduce al nuevo personal, las nuevas cualificaciones, si no innova, va a convertirse en empresas de servicios. Yo sigo diciendo que para mí el problema fundamental en cuanto al tema de la innovación es un tema cultural. Es decir, no está dentro de la cultura de la gran mayoría de los empresarios, hay excelentes excepciones, el proceso de innovación, pero probablemente es como consecuencia del agobio que tiene en el día a día. No sé qué opinas tú en eso. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es un análisis pragmático, la realidad muy tozuda. O sea, ¿qué es lo que tenemos? ¿Para qué están las empresas? Pues básicamente las empresas están para generar beneficios, no están para otra cosa. Entonces, las empresas recurrirán a la ciencia y la tecnología como ventaja competitiva en la medida que les sea necesario. No porque sí, es decir, en este momento si hemos tenido durante estos años de atrás la posibilidad de competir y lo hemos hecho bien, basta ver nuestros objetivos de crecimiento basándonos en otras ventajas que no eran la ciencia y la tecnología, pues evidentemente nadie ha actuado así.
Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. La economía es muy dura y entonces ya va a juzgar. Eso no será una entelequia lo que va a pasar. Es decir, si una empresa no se adapta al mercado, a las exigencias suyas, pues va a caer, eso es evidentemente. En España ahora estamos en esta fase de transformación, que es lo que estamos viviendo. Por lo tanto, el problema hay que enfocarlo quizá al revés, diciendo, ¿cuándo será necesario hacer eso? Pues cuando la economía nos lo pida. ¿Qué debemos pensar? Pues que todo el mundo sea suficientemente anticipatorio a lo que va ocurriendo, que pueda saberlo y que entonces se vaya adaptando. Y no hay duda que no le queda más remedio que adaptarse, porque si no va a ser eliminada. O sea, esto está claro. En este momento, lo que estábamos comentando, lo que decía antes, el 10% de aumento anual acumulativo es más o menos el mismo que hay en investigadores. Porque los gastos de investigación en un 80% son gastos de personal, por lo tanto, si las cosas funcionan bien, van muy correladas. Y una cosa que es muy tranquilizadora respecto a España es que el gasto por investigador privado es muy comparable al gasto por investigador privado en toda Europa. Estamos muy cerca de la media europea, cosa que no ocurre en el sistema público, y lo que decía Domingo tiene razón. El gasto por investigador público es aproximadamente un 60% del gasto de investigador público europeo. Por tanto, tenemos muchos investigadores en el sistema público con muy poco dinero, por lo tanto producen poco, y probablemente producen poco porque con este poco dinero no pueden pagar ayudantes. Y muchos de los investigadores están haciendo trabajos que están muy por debajo de su propia capacidad y por tanto tienen poca productividad. Pero en fin, esto es real como la economía y esto irá así. En un 10% anual acumulativo pues se va creciendo muy rápido y se crecerá. Lo que pasa que los valores que tenemos ahora son claros. En España tenemos 30 y tantos mil, me parece que son investigadores privados, necesitaríamos, así es de otro punto, quizá 80.000, entonces a ver cómo llegamos hasta eso. Don Rogelio. Sí, no obstante compartir pues, algunas de las reflexiones que habéis hecho, me gustaría poner una reflexión en paralelo a esto. Es cierto que hay dificultades de absorber, digamos, cuando el investigador pues, va a hacer su doctorado, sale fuera y todo esto, eso es una realidad con la que nos topamos. Quizá en lo que, digamos, me gustaría poner esta reflexión en paralelo, la producción de la investigación no es, digamos, nuestro punto débil en este momento, lo que produce el investigador, puesto que acabamos de escuchar que nuestra producción científica está pues, cerca del 3,5%. No obstante, lo que sí adolecemos es de la aplicabilidad de esa investigación. Y entonces, en la parte de la empresa es en donde justamente los mensajes tendrían que ser, y yo estoy de acuerdo, más pragmáticos, ¿no? Es decir, hoy hay sectores como dentro de la biotecnología, por ejemplo, en donde si uno no tiene una patente no tiene nada. Si no tiene una patente que sea suficientemente fuerte, pues va a ser destruido en cuanto salga al mercado. Y si una empresa en el mundo de hoy no, digamos, enfoca su desarrollo, su progresión, su futuro desde un punto de vista de la investigación, como decía Emilio antes, o se dedica a los servicios o tiene poco futuro. Yo pienso que la asignatura pendiente que tenemos es ser capaces de que ese conocimiento en donde tenemos considerado como punto fuerte, trasladarlo a la empresa para que la empresa lo compre y que sea eso lo primero que compre, porque eso va a ser el valor para el futuro, para ganar dinero y para conseguir resultados para sus accionistas, que es para lo que están, claro. Sí, plenamente de acuerdo contigo, pero ahí volvemos al mismo. Tenemos un problema cultural y tú acabas de hablar de patentes ahora mismo, cosa que es muy importante. Es decir, la protección de la actividad innovadora en la empresa es fundamental. Acabas de decir que la empresa que no protege su actividad innovadora con derechos de exclusiva la barren del mercado, porque las grandes empresas la van a barrer en cuanto vean un negocio en un determinado resultado que no esté protegido, la barre. Por eso hay que introducir en el mundo de la empresa, más que en el mundo de la investigación y por los datos o por lo que voy a decir ahora, el tema de la protección de su actividad innovadora, el que utilicen las patentes y los distintos métodos de proteger su actividad innovadora, porque los datos de patentes que se solicitan en España por españoles son datos
ridículos comparándonos con nuestros vecinos. Es decir, sí que, como decía Juan, en cuanto a la producción científica podemos decir que estamos a niveles, en los niveles que nos corresponden por nuestra situación económica. No ocurre lo mismo con el caso de la protección de la actividad innovadora. Datos, en los últimos años el crecimiento de patentes en España es ridículo, son muy pocas las que el crecimiento. Sin embargo, en los últimos años, desde la creación y desde la promoción en las universidades y centros públicos de investigación de sus oficinas de transferencia de resultados de investigación, desde 1988, aproximadamente, 88, empiezan a crearse esas oficinas. Ese año ya se empiezan a solicitar de manera sustancial patentes por las universidades y centros de investigación. En estos momentos, entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, los otros organismos públicos y las universidades están solicitando casi el 10% de las patentes que se solicitan en España, cuando realmente estos no son sujetos que vayan a explotar esa tecnología. Lo interesante sería que ese 10% lo pudiese ocupar una empresa. Sí. Yo siempre pongo el caso que, desgraciadamente, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la institución española o empresa española que más patentes solicitan. Este año hemos solicitado 107 patentes, el año pasado. Y, sin embargo, la Universidad de California solicitó en torno a las 400 patentes. Pero nosotros somos la primera entidad española en solicitudes de patentes. En Estados Unidos, la primera empresa solicita más de 3.000 patentes. Nosotros necesitaríamos en España compañías, empresas que nos superasen a nosotros y a cualquiera de nosotros en las solicitudes de patentes. En ese caso, ¿qué es lo que estamos intentando hacer desde la institución en la que yo trabajo y desde el resto de las universidades y centros de investigación? Estamos intentando convencer a nuestros investigadores que protejan sus resultados con las distintas formas de propiedad industrial y propiedad intelectual que existen, para que luego poder transferirlos a los sectores industriales. Porque Juan me afirmará que ninguna empresa va a poner en el mercado un producto o un proceso si no tiene derechos de exclusiva sobre sus competidores. Por lo tanto, los derechos de exclusiva son fundamentales para que las empresas sean competitivas, para que no les barran del mercado. Y además, en estos momentos, quizás, no sé si la política que se está siguiendo es acertada o no, pero yo creo que sí, se está promoviendo que los propios investigadores aporten dinero y creen sus propias empresas con sus resultados. Es decir, las propias instituciones les licencian a ellos sus patentes para que las exploten y las pongan en el mercado si quieren asumir el riesgo. Pero sí que es verdad que partimos de una baja cultura en cuanto a la protección de la actividad innovadora y de la innovación en sí mismo, No sé si ahí me echará la bronca Juan. Don Javier había pedido la palabra. Sí, en eso yo soy bastante optimista porque creo que la empresa, pues a pesar de que durante muchos años se ha ceñido únicamente a los beneficios, la competencia y la globalización está haciendo cambiar las mentalidades, no solamente en España, sino en todo el mundo. Un claro ejemplo lo tenemos en lo que se ha dado en llamar responsabilidad social corporativa, ¿no? Que es que las propias empresas defiendan que una parte de sus beneficios pues vayan a parar a obras sociales, vayan a parar a apoyo a la investigación o a otras muchas cosas que hasta el momento pues prácticamente estaban en manos de ONGs. Las empresas se han apuntado, han dado el paso porque le han visto una rentabilidad, unos beneficios en imagen, una posición dentro del mercado, un posicionamiento muy interesante, y en muy poquitos años pues ha cambiado bastante la perspectiva de lo que las empresas hacen, ¿no? Y esa misma competencia es la que tiene que obligar a que las propias empresas empiecen a tener muy en serio el que si no tienen su patente y sus marcas muy definidas, pues les puede ocurrir lo que ha ocurrido en los tribunales con el toro de Osborne, que han sancionado pues a unos pocos vendedores que estaban vendiendo camisetas con el toro de Osborne, que resulta que está considerado también como pues un ícono de carácter nacional,
porque en un determinado momento, por una conveniencia en las carreteras para poderlo mantener y tal, pues se le dio esa consideración, ¿no? Y ahí pues hay un vacío legal bastante grande, y ahí la empresa ha luchado con uñas y dientes por defender su marca, ¿no? Yo creo que la competencia es la que tiene que llevar al mercado a que la empresa se acerque a la universidad, porque durante muchísimos años ha habido un divorcio absoluto, tanto por parte de la universidad como por parte de la empresa. Acabas de decir una cosa que me ha parecido significativa. Has dicho que las empresas, de forma altruista, en cierta manera, hacen investigación. Eso es, las empresas no tienen que hacer investigación de forma altruista. Tienen que hacer investigación porque es un negocio. Esa es la idea que hay que lanzarles. Pero no solamente es ya la investigación, sino otras muchas ventajas colaterales, como puede ser esa ventaja que decía yo de la imagen, sí, el posicionamiento dentro de lo que es el Estado, de lo que es la Unión Europea, el que puede llevar justamente a que apoyen lo que en definitiva tiene que ser su negocio. Que en estos momentos, en muchos casos, las propias empresas no ven todavía ese interés, y se están perdiendo muchas posibilidades de mercado, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un tema muy complejo y de muchos lados. Entonces, vamos a ver, la percepción que tenemos después de estudios que hemos hecho en Cotec, en España estamos, tú lo decías antes, Javier, a la mitad de lo que sería normal en cuanto a inversión en I+D global, y a un tercio de lo que sería normal en inversión empresarial. Si uno va y dice, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Hay una manera muy fácil de ver las cosas. Supongamos que tengamos un país europeo, que sería la media de toda Europa, que tiene una estructura que tiene, la que salga, con el porcentaje de contribución al Producto Interior Bruto de los diferentes sectores, y entonces lo comparamos con España. Si pensábamos que España tendría que hacer I+D, como decíamos antes, y la tuviera que hacer en todos los sectores, como corresponde a la naturaleza de cada sector, no estaríamos tan lejos de lo que nos correspondería estar. Estamos ahora en 1%, 1,03% del Producto Interior Bruto, deberíamos estar en el orden de 1,5%. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura productiva que no necesita tanta I+D, tanta investigación. Por lo tanto, hay muchas empresas que no harán nada con patentes, aunque las hagan, porque en su sector esto normalmente no se hace, se compite de otra manera. Entonces, por ahí tenemos una cosa clara que hay que tener, entonces hay que ver qué estructura empresarial tenemos y qué podemos hacer con ella. La otra historia es decir, bueno, ¿cómo podemos tener una estructura productiva que sea parecida a los países más desarrollados? Entonces aquí, evidentemente, nos sale esta diferencia totalmente clara y la gran distancia. Y aquí tocamos el punto siguiente, que Domingo estaba comentando antes, cómo se puede modernizar el sistema productivo y llegar a estos niveles que nos proporcionará, que a fin de cuentas lo que nos interesa a todos, una renta que sea comparable a la de nuestros competidores. Pues evidentemente, creando un nuevo tejido empresarial, añadirlo al que tenemos ahora, hacer algunas sustituciones, pero no se preocupen, la empresa vive en un mundo donde la economía se encarga de hacer sustituciones, eso no hay que hacer ninguna complicación ni dar lecciones a nadie, esto se arregla solo, pero sí lo que hay que hacer es probablemente crear este nuevo tejido productivo que va a sustituirlo, partiendo quizá de la capacidad científica y tecnológica creada en el sistema donde se crea, en el sistema público, para la creación de las empresas que estaba comentando Domingo. De ahí van a nacer unas empresas que tendrán que vivir de las patentes, que tendrán que vivir de la I+D y que podrán competir en un sitio donde se generarán grandes beneficios que repercutirán en todos. Por lo tanto, la cosa es complicada, no es tan sencilla como decir aquí el empresario no tiene tradición, pues no la tiene porque no le ha hecho falta, porque ha llegado donde ha podido y donde está probablemente tampoco quizá la necesite, porque aún así las distancias no son tan grandes. De todas formas, Juan, hay cosas como por ejemplo el campo, que en estos momentos pues están realizando programas y planes de desarrollo rural, etcétera, etcétera, y bueno, pues la parte fundamental de la financiación viene por parte del I+D, cosa que en el campo pues hace 30 años a nadie se le hubiera ocurrido pensar, salvo que nos metiéramos en temas de transgénicos o tal, ¿no? que pudiera haber todo ese I+D. Es un tema muy interesante. Yo diría que esto que acaba de decir Juan es una realidad, es así. No obstante, a mi juicio, habría que añadir algo más. O sea, la creación de un nuevo tejido, vamos a decir, es absolutamente necesaria. Hay, vamos a decir ahora, sectores en donde sectores como la biotecnología u otras tecnologías que están creando nuevas empresas con una cierta velocidad. Estas nuevas empresas, bueno, pues van asomando la cabeza en el mercado, bueno, algunas se caen, pero fundamentalmente pues esto son las reglas del mercado, es así, ¿no?
Pero yo quería añadir un comentario a esto que has dicho. Yo creo que hay actividades dentro de la tecnología, la biotecnología, por ejemplo, que permean en muchos sectores con una enorme capacidad de transformar esos sectores tradicionales. Por ejemplo, sector farmacéutico, uno de los sectores que son locomotoras en cuanto a inversiones en I+D y todo esto. Hoy la introducción de criterios biotecnológicos en algunas empresas farmacéuticas tradicionales le han hecho multiplicar por mucho sus cifras de negocio en plazos cortísimos de tiempo, de 5 años. Hay ejemplos en empresas europeas, empresas americanas y pronto los habrá en empresas españolas. Yo creo que ese nuevo tejido hay que hacerlo, hay que fomentarlo, hay que pisar el acelerador, como decía antes, pero no hay que desperdiciar la oportunidad de hacer que esta investigación y esta innovación, digamos, penetre en ese tejido tal. El campo, discúlpame, termino, en el campo, o sea, problemas como pues las subvenciones decrecientes de las plantaciones de tabaco. Hoy se están haciendo ya pues estudios pues cómo convertir la planta de tabaco en biofactorías, por ejemplo. Sobre la acuicultura, pues podemos decir poco menos que lo mismo. Hoy el consumo de rodaballo, por ejemplo, pues está por encima del 60% procedente de acuicultura, el lenguado, etcétera. Se inicia pues con la merluza, otros sectores, medio ambiente, podríamos decir muchos. Esa capacidad de permear en sectores tradicionales es la que hará también una gran transformación a la hora de pegar ese acelerón de las empresas. Sí, estamos de acuerdo. Sí, vamos a ver, aquí tenemos dos cosas. Tenemos unas empresas tradicionales que ahí probablemente no necesitan ni van a necesitar seguramente grandes conocimientos tecnológicos. Algunos sectores que se están transformando ellos mismos y que van a necesitar estas nuevas tecnologías. Y en ese sentido son tan avanzadas como cualquier otro nuevo que tengamos ahora. Hay posibilidades enormes y en España tenemos ejemplos muy claros de esto, donde han podido aprovechar la tecnología, han sido capaces. En España tenemos el sector de la cerámica, que es un sector que ha aprovechado enormemente la tecnología y hoy en día somos, siempre se sabe si el primero o el segundo productor mundial de azulejos. Con unas tecnologías avanzadísimas y totalmente competitivas en el mundo. Y es un sector que se podía considerar tradicional, pero cuando uno se acerca a él no encuentra nada de lo que había hace 20 años, encuentra otra cosa completamente diferente. Hay otros sectores, y no vamos a hablar de algunos, que por más que inventemos pueda ser difícil. Hay sectores, y en el campo de la agricultura tenemos un ejemplo muy interesante y hay que analizar, porque si queremos buscar aquí en España, y casi en el mundo, ejemplos claros de transferencia de tecnología en el sentido que nos gustaría a todos, es la agricultura. La agricultura es algo que ha recibido continuamente la tecnología, la recibe todos los años, reciben semillas, fertilizantes, absorbe completamente eso. Y en esto la biotecnología ahora tiene un mundo excelente donde puede entrar. Claro, y no podemos comparar en absoluto la producción de maíz o trigo de hace 40 años a algunas factorías preparadas para... campos que están preparados para hacer cereales energéticos, que es lo que hoy necesitamos para sustituir el petróleo, en fin, todas las energías renovables que estamos comentando. Por lo tanto, ahora la realidad es esa, hay empresas para un lado, hay empresas para otro, y hay empresarios que actúan de una manera y otros que actúan para otros. Y si no actúan de la manera que deben actuar, no nos preocupemos, que la economía lo arreglará. O sea, eso sí. Estando plenamente de acuerdo, es decir, que sí que realmente los que no sean competitivos les va a desplazar el mercado, les va a echar. Pero yo sí que insisto en que la cooperación entre la empresa, por tradicional que sea, con la investigación pública, puede dar lugar a que sean muy competitivos, incluso a que les salve. Es decir, estoy pensando ahora en un ejemplo concreto. La empresa Angulas de Aguinaga, cuando empieza a decrecer la entrada de la angula, pues se puso en contacto con un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y llegaron a diseñar con un contrato de investigación, hace un producto que es la gula, que todos conocemos y todos comemos. Y yo estoy convencido que eso es otro error, que probablemente ahí fallemos nosotros desde las instituciones públicas. No hemos sabido transmitir a la sociedad la importancia que tiene la investigación y la economía que genera la actividad investigadora. Yo no sé si los ciudadanos son capaces de relacionar las gulas con un proyecto de investigación de un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
científicas. Eso me parece que eso quizás ahí es donde hemos fallado los gestores de la innovación, pero hay más cosas. Por eso digo que sí que es verdad que lógicamente las grandes empresas actuales que existen en nuestro país, que no han estado basadas en la innovación, ahí están y se han mantenido en el mercado y probablemente o se transformen o desaparezcan, pero sí que es verdad que sí que se pueden mantener si poco a poco van integrando la innovación y todas las tendencias modernas de la economía de mercado en su proceso, aparte de que haya que potenciar el nuevo tejido productivo con las nuevas empresas basadas en las nuevas tecnologías. No, es verdad que estás tocando otro tema totalmente diferente del que veríamos hasta ahora. Es el tema de la relación entre el investigador y el empresario. Esto es un problema difícil, no hay ningún país del mundo que lo haya resuelto. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hablan lenguajes distintos. Tienen los relojes diferentes. O sea, el tiempo para un investigador no tiene nada que ver con el tiempo para el empresario. Y aquí hay toda una cantidad de cosas por hacer y las técnicas de comunicación, en ese caso, no son nada claras y ahí es donde queda, pues, probablemente... Bueno, estáis vosotros en este tema, os preocupa, hace unos años no preocupaba a nadie esto, hoy en día preocupa a todo el mundo, hay acciones en ese sentido, pero esto hay que atacarlo probablemente de otra manera. Eso justamente es lo importante, que ahora ya los empresarios han empezado a preocuparse y ven que el vecino y el sector de al lado se está moviendo, están realizando cosas y, bueno, por ejemplo, como este de la Aguilar Aguinaga, pues ha tenido muchos seguidores que han ido buscando soluciones a esos problemas, ¿no? Lo que sí, hay una cosa que me llama mucho la atención y ya que está aquí Gustavo, que sabe un montón de patentes y de marcas y todo esto, y es el miedo que tienen muchos empresarios todavía a dar detalles de la marca y a hacer que su patente realmente sea clara y concisa por no darle pistas al enemigo, que decía el otro, ¿no? Exactamente. Yo, uno de los temas con el que trato día a día es con muchos investigadores que su interés primordial es el publicar. Entonces, lo que me encuentro es con 2 días para hacer un título de propiedad para el que no hay descripción suficiente y por lo tanto surgen títulos poco fuertes. Y esto yo creo que no está ayudando a la innovación, ¿no? Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero yo pienso que esto desde luego no es una cosa que ayude mucho. Yo creo que ahí ya se empieza a ver una cultura, como decía Domingo, ya que ya es difícil que encontrar un investigador que no sepa que si hace un paper o si hace una publicación a un congreso, sabe que no puede hacer una patente. Eso ya es difícil. Yo pienso que en efecto la afirmación de que los lenguajes y la distancia que hay entre la academia o la universidad o el investigador universitario y la empresa hay una distancia y los relojes y los ejemplos son muy acertados. No obstante, esto es algo que hay ya muchas instituciones, y aquí estamos representantes de algunas de ellas, que, como la Fundación Genoma España, que precisamente si hubiera que definirla de alguna manera, y de una manera muy corta, es que se creó como una bisagra tecnológica entre la universidad y la empresa, ¿no? Otra cosa es que pues hayamos creado X número de empresas, 10, 12, pequeñas, etcétera, pero yo pienso que el cambio tiene que venir más por que al empresariado, sea tradicional, moderno, etcétera, se le hagan visibles ejemplos como el que se ha citado de las gulas, se le hagan visibles y los puedan contar, medir y pesar. Y se le hagan visibles ejemplos de repercusión internacional. No, el listo y está lo que viene. Lo que me preocupa de todo esto es que aquí la economía va en contra del proceso, y me explico. Es decir, lo que estaba diciendo Gustavo hace un momento era muy claro. Es decir, ¿por qué el investigador no está dispuesto a hacer un papel para la patente? Porque económicamente a él no le compensa, porque su carrera, por el sistema que tenemos, favorece la publicación y no la patente. Y en ese caso, pues evidentemente, cada uno se va donde tiene los objetivos marcados. Aquí tenemos un problema relativamente fácil de arreglar, en teoría, en la práctica está resultando muy difícil, es que la carrera del investigador público español y de muchos sitios del mundo no depende de sus relaciones con la empresa, depende de su publicación. Y en ese caso, la economía la lleva a publicar.
Y entonces, sí, o esto se arregla, y quizá no es tan difícil de arreglar, pero parece que sí lo es. Yo te puedo decir, Juan, que este año ha habido instrucciones expresas del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para que tuviese en cuenta las patentes en explotación de sus investigadores. Expresas a los tribunales. Lo que yo no sé si lo han aplicado o no, esa es otra historia. Y además, no sé hasta qué punto, en la estructura que tenemos de un sistema público de investigación, con una estructura muy cercana al mundo universitario, donde las libertades son muy respetables y muy claras, estas recomendaciones dónde van. Esto lo venimos predicando todos desde hace muchísimo tiempo, todo el mundo lo tiene bien claro, pero hoy en día, ante lo que tú te encuentras en tu trabajo diario, te lo seguirás encontrando por mucho tiempo, porque ¿a qué dedico yo mis horas? ¿A preparar mi currículum profesional hacia de mañana, o le dedico a hacer unas patentes que tampoco me acabo porque no tenemos esta estructura de buscar dónde la encontrar, etcétera, etcétera? Sin embargo, lo que ustedes han dicho, resumiendo mucho, es que o compramos tecnología o invertimos en investigación, y especialmente blindamos esos logros mediante las marcas y patentes. Si hay una cierta desidia institucional, ¿qué está haciendo la empresa privada? Se preocupa mucho más, porque ustedes han dicho que la pervivencia muchas veces se debe precisamente a una marca o una patente que pueda generar esos recursos que necesita la empresa. Es más grave que esto. Es más grave porque hoy en día muchas empresas, y sobre todo las más grandes, no investigan para crear conocimiento, investigan para poder seguir el conocimiento que se crea. Por lo tanto, ya no, una empresa no tiene que estar investigando para crear futuras cosas, sino simplemente para saber lo que está ocurriendo fuera y dónde tiene que ir a comprar de forma competitiva. Por lo tanto, es muchísimo más grave. Es decir, si alguien no investiga, no solamente no tendrá tecnología, sino que no será capaz de comprar la buena, la que la haga competitivo. Por lo tanto, la importancia además de empresarial es clara por todos lados. Por eso lo que decimos es que si alguien no sigue estas reglas, ya se encargará el sistema de eliminarle. Doña Eliezer, ¿a qué niveles internacionales se encuentra la investigación médica y farmacéutica española? Y háblenos también un poquito de la biotecnología. Bueno, pues la investigación española, como ya se ha dicho aquí, yo creo que está a un nivel aceptable, bastante aceptable. En general, pero concretamente... En general, en la biotecnología es en uno de los sectores en los que más puntera puede resultar la investigación que se está desarrollando en España, y en la que se están haciendo grandes esfuerzos. El centro en el que yo trabajo, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, es un ejemplo claro del esfuerzo que se está poniendo en este sector. Nosotros, por ejemplo, somos una institución pública, pero que tenemos una gestión, digamos, mucho más flexible que la que puede tener instituciones típicamente como el Consejo de Investigaciones Superior de Investigaciones Científicas u otras universidades, en las que estamos también implicando una gran parte de la inversión del capital privado, que es una apuesta muy novedosa e innovadora en España y también a nivel internacional. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es cooperar todo lo que podemos a nivel nacional, pero sobre todo internacional. Y lo que sí que creo que es muy importante, y coincido con Gustavo, es concienciar a los investigadores de que la investigación que ellos desarrollan tiene un gran valor y puede ser muy importante para terceras personas, otras instituciones, porque es la única forma en la que vamos a conseguir rentabilizar toda esa inversión y todo ese esfuerzo que se está haciendo. Nosotros nos hemos encontrado muchas veces que cuando hemos ido a proteger un resultado o hemos tenido unos resultados finales de un proyecto, que esos resultados ya existían, estaban por ahí ya, alguien ya había hecho eso. Entonces se ha destinado una inversión que no es excesivamente, en fin, no nos sobra, digamos, en un proyecto o en un trabajo que perfectamente podría haberse, en fin, desarrollado desde otro punto de partida porque ya había alguien que había trabajado ahí, ¿no? Entonces, de lo que yo creo que es importante es de rentabilizar la inversión que tenemos y de concienciar a los investigadores de la importancia que tienen lo que ellos hacen, pero no en su nivel local, sino a nivel internacional, porque lo que se está investigando aquí en un centro de investigación, si tú proteges eso, es una propiedad que puede ser muy interesante y a nivel internacional. Y, si no valiosa lo haces, también, supongo, ¿no? ¿Perdone? Y valiosa también esa propiedad. No, es que si no lo proteges no sirve para nada. Has invertido un dinero, un te lo esfuerzo. plagian inmediatamente, supongo que se apropian de la idea o de... Claro, es que si no tienes un título Claro, entonces es el problema que nosotros vemos, y antes Rogelio ha comentado que hoy en día era difícil encontrar, ¿no?, un investigador que no supiera que si publicas y tal. Yo
creo que igual es más difícil que antes, pero sigo creyendo que es relativamente fácil encontrar un investigador que crea que bueno, que publica y luego ya veremos a ver si se puede patentar, ¿no? Y proteger. Yo no sé si Gustavo... El sistema público de investigación es perverso. Es perverso en el sentido que, como decía Juan, a los investigadores se les valora por sus publicaciones y por sus divulgaciones científicas. Y cuando ellos divulgan sus conocimientos, están haciendo que su conocimiento entre en dominio público. Y por lo tanto, lo que consiguen es que al final no se explote, porque como decíamos antes, ninguna empresa pone en el mercado un nuevo producto, un nuevo proceso, si no tiene derechos de exclusiva sobre sus competidores. Por lo tanto, hay que convencer a los investigadores que si quieren que sus resultados cumplan el fin de llegar a productos y procesos que incrementen la calidad de vida de los ciudadanos, tienen que, previo a publicarlos, protegerlos. Y también, lógicamente, como también hay que comprender que a ellos se les valora fundamentalmente por esas publicaciones, habrá que buscar mecanismos que sean compatibles entre la publicación y la protección. Y en estos momentos sí que es verdad que el único sistema que nos permite eso es el sistema de patentes, porque nos permite una patente, nos permite proteger el resultado a priori y luego publicarlo, porque ya está protegido. Eso sí que es importante que se tenga en cuenta. Es decir, y la protección conduce luego a su posible explotación internacional, porque si no, al final lo que consiguen es que ese gran resultado, yo no creo que a ninguna empresa farmacéutica se le ocurra poner en el mercado un principio activo si no está patentado. Por lo tanto, si un investigador divulga ese principio activo en una publicación científica, entra en dominio público y puede ser libremente explotado por cualquiera. Pero esa protección, esa patente, esa marca, resulta tan tedioso el poder tenerla, el poder reservarla, o es muy oneroso. ¿Cuál es el problema real? No lo entiendo. Vamos a ver, una patente es muy costosa, sobre todo si vamos con miras internacionales. Una patente requiere un tiempo para redactarla correctamente, y ahí es donde las agencias nos estamos encontrando con verdaderamente un problema con los investigadores. Porque los investigadores quieren sacar su publicación de la forma más rápida. Y por otro lado, lo que requerimos es una descripción suficiente, requerimos un esfuerzo por parte de los investigadores suficiente, y muchas veces tanto esa descripción como ese esfuerzo no lo hay. Entonces yo creo que al final lo que se saca son títulos débiles que tampoco ayudan a esa innovación. Es un poco la consideración que tenemos en un gran caso. Con la Fundación José Pons, nosotros hemos estado analizando este problema, y lo que te encuentras es que en muchas ocasiones pues hay verdaderos especialistas en buscar las lagunas que quedan en esas patentes y tratar de sacarles su rentabilidad. Pero ¿no? eso es legal, entonces. Bueno, siempre, claro que es legal. Claro. Eso es saber estudiar y explotar las debilidades. Por eso ese es el problema de ir con esas reticencias y con esas prisas a hacer las patentes. Las patentes se tienen que hacer bien hechas. No solamente es legal, hay otro punto importante, porque la patente tiene dos vertientes. Una es la protección y la otra es garantizar una difusión. Exacto. Es decir, porque precisamente el hecho de que se dé una patente es porque supone un bien común para todos, y en el bien común para todos es que se pueda repartir. Entonces, deben proteger en la debida necesidades de lo que aquello quiera, pero una función de la patente es conocer. De hecho, hay toda una disciplina en el mundo de la innovación tecnológica, quizá no la científica, que es el estudio de patentes, para ver qué cosas se pueden hacer, para ver lo que estábamos diciendo antes. Por lo tanto, es totalmente connatural. También es un punto importante, y ahí es donde quizá, porque nos estamos quizá viendo, en mi opinión, ahora las patentes desde el lado de sectores muy concretos, que es el sector farmacéutico, que es lo que está habiendo continuamente ahí. Evidentemente, por la cuenta que nos trae todos, afortunadamente, las patentes son fundamentales para el sector farmacéutico, porque eso nos protege a todos, no nos hacen pruebas de cualquier manera. Eso está muy claro, y ahí la patente es fundamental. Hay otros sectores donde no se recurre a la patente, precisamente porque difunde demasiado. Y en ese caso sí, hay otros métodos de protección que estos señores conocen también muy bien, que es el secreto profesional, industrial, que es otro camino de llevar las cosas. En ese caso no se abre a público simplemente nada, pero legalmente queda protegido. Entonces se ve. Estas son técnicas totalmente diferentes. Es un registro también. Sí, esto se lo pueden contar más ellos que yo. ¿De qué consiste? El secreto industrial simplemente es la Coca-Cola, por ejemplo. Es guardarte el secreto y nadie conoce ese secreto y ya está. Como muy bien ha dicho el señor Mulet antes,
realmente una patente es un contrato entre el Estado y un inventor. El Estado otorga un monopolio y a cambio recibe la divulgación. Hay empresas que no quieren divulgar, por lo tanto es mejor hacerlo mediante otro tipo de protección, como puede ser perfectamente el secreto industrial. Dentro del sector farmacéutico, evidentemente, estos títulos son esenciales. Hay un ejemplo de manual que yo creo que todo el mundo conoce, que es el de Chupa Chups. Chupa Chups, cuando hizo su patente, en la descripción que hacía decía que era una bola de caramelo con un palo. Y claro, no hubo patente, no hubo defensa para los que no tenían una bola, sino los que hicieron los caramelos de otra forma. Y eso fue pues un fallo horroroso de patente, ni más ni más menos. Y a pesar de que ha sido y que es la gran superpotencia del caramelo en el mundo. Pero dejaron ahí abierto pues un trabas enorme para que entraran todas las demás empresas a hacer un caramelo con su palito, con otra forma distinta que no fuera la bola. Yo creo que le he planteado una cosa, el tema del secreto. El tema del secreto es muy importante y hay muchas empresas que viven de mantener en secreto sus conocimientos. Es decir, la empresa tiene que buscarse los elementos de protección de su actividad innovadora que le permitan seguir siendo competitivos y excluir a su competencia. Y tiene que utilizar los medios que sea, ese es su objetivo. Si resulta que lo que hace lo divulga y se lo pueden copiar, tendrá que patentarlo. Si puede mantenerlo en secreto, cuanto más tiempo lo mantenga en secreto, mejor para ella. Y hay veces que es tan fácil copiar o modificar una cosa que lo mejor es mantenerla en secreto, sin lugar a dudas. Sin embargo, eso entra en contradicción con instituciones como las que yo trabajo, donde el secreto lo repudia. No, y lo digo en el mejor sentido, porque yo sí que defiendo a ultranza que las empresas están obligadas, es su misión, ganar y obtener beneficios. Y solo van a obtener beneficios si son competitivas. Y para ser competitivas tienen que utilizar todas las herramientas que utilicen al mercado. Pero además tienen que valorar la posibilidad de que les copien o no, porque no hay un registro, es decir, a diferencia de las patentes, de los modelos de utilidad, de las marcas, el secreto no genera un derecho de exclusiva frente a terceros, sino que es una relación contractual entre el que tiene el secreto y a la persona a la que se le comunica. Con lo cual, en cuanto tú pierdas el control, también puede ser libremente explotado. Sí que es verdad que hay en determinados sitios en que hay determinados conocimientos que los tienen en la empresa una o dos personas y nadie más, porque es que si no, si se desvelase ese conocimiento, digamos, perdería esa capacidad competitiva la empresa. Es decir, pero sí que es fundamental para las empresas mantener el secreto sus características que le hacen ser competitivas, ¿no? Pero luego estamos en un contexto en el cual el secretismo, por tanto, como ustedes han dicho, el plagio, la copia, la emulación, está a la orden del día. Creo que hay que invertir tanto en investigación como en seguridad, ¿no? Hombre, quizá no. Quizá no. Yo pienso que lo que hay que invertir es en proteger más que en seguridad, de guardar, de meter las cosas en cajas fuertes, ¿no? Y yo pienso que hoy en un mundo y en un país en un franco desarrollo tecnológico, independientemente del sector que sea, no se concibe esto sin protección, ya sea vía secreto o vía la protección normal que es la patente. Otra cosa es, y es lo que a mí me gustaría introducir finalmente, es cómo se gestiona después eso. O sea, creo que y cómo se transfiere eso. Creo que sería la asignatura que probablemente este debate o que se analice en otro debate, lo importante que es, digamos, potenciar o motivar y estimular a que todo eso que está patentado, esas 107 patentes que en el año 2005 ha solicitado el Consejo y otras universidades y centros públicos de investigación, el cómo se realiza y cómo se gestiona esa transferencia de tecnología hacia las empresas, que sería verdaderamente el aspecto importante para producir esas innovaciones y esos cambios importantes en el mundo empresarial. ¿Creen ustedes? ¿Son, en definitiva, positivistas respecto a un futuro próximo? ¿Seguimos una vía adecuada? ¿Nuestro nivel de inversión y desarrollo es, si no el óptimo, normal? ¿Es algo que se puede mejorar pero que no está mal? O, en fin, ¿qué auspicios, qué vaticinios hacen ustedes, insisto, para un futuro a corto o medio plazo?
En España, afortunadamente, lo que tenemos ahora son demasiados diagnósticos, y esto lo está muy diagnosticado. Creo que sabemos lo que pasa. Y lo que pasa, yo creo que es bastante claro. Tenemos un sistema de innovación, donde incluye todo eso, la transferencia, la generación y tal, que funciona bien. O sea, hay indicadores que lo están diciendo por todos lados. Lo que pasa que es realmente ridículo. O sea, tenemos centros que patentan, tenemos fundaciones que están entre medias, tenemos unas empresas que hemos dicho que ya generan tal, pero estamos en un tamaño muy pequeño. ¿Qué es lo que hace falta? Pues que esto explote. Hemos hecho algo muy importante que parecía imposible hace 20 años, que es poner en marcha un sistema que puede funcionar. Es fácil hacer indicadores y darse cuenta que el sistema español, si cogemos los resultados por lo que invertimos, somos mucho más eficientes que nuestros vecinos. Lo que pasa es que invertimos poquito, somos poquitos, hay poquita gente y entonces aquello no está funcionando. Hacer un escalado de esta operación no debe ser demasiado fácil, pero es ahí donde hay que estar. La sensación que tenemos todos es que el sistema explota, es decir, se hace realmente grande de una manera rápida o nos irá muy mal. Lo que sí tenemos es el embrión que está ahí y que hemos sido capaces de ponerlo en marcha. Que la capacidad científica funciona, hay empresas que están, hay sectores que están, pero cuando uno empieza a contar siempre somos muy pocos. Lo que pasa es que es una carrera de fondo, no es una carrera, es decir, es una carrera de fondo. Hemos hecho ya de fondo lo más difícil, que es montar la estructura. Sí, Esto era sí. impensable hace 20 años y yo empiezo a ser mayor y he vivido todo este proceso y no tiene nada que ver lo que tenemos ahora de lo que teníamos hace 20, 25 años. Y ahora el problema es que cuando vas a contar, te encuentras con esto, estás con el 1% del Producto Interior Bruto, con los investigadores que son pues eso, 1,5 veces por mil en el sector privado, 4 y pico en el sector público, y cuando dices esto, ¿qué tiene que hacer? Pues crecer. ¿Qué tiempo tenemos para crecer? Porque además hemos crecido económicamente muy bien, nos hemos hecho ricos, entonces las ventajas competitivas que teníamos antes basadas en costes salariales reducidos ya no son aplicables, entonces no queda más remedio que empezar a correr y movernos, y tenemos un consuelo de tontos, y es que quizá Europa pues todavía va peor que nosotros en el crecimiento, pero claro, con el que hay que compararse es con Estados Unidos y con Japón. Lo que ocurre es que antes en la Edad Media era rico el que tenía mucha tierra, más tarde en los años del siglo XX era más rico el que tenía mucho dinero, hoy será más rico y es más rico el que tiene mayor conocimiento. Eso es lo que hay que gestionar bien. Eso lo hemos aprendido. La competencia y el mercado son los que tienen que poner a cada uno en su sitio, porque es que cuando se abre una tendencia como la que se ha abierto aquí, pues no queda más remedio que seguirla hacia adelante, porque es la única vía para seguir prosperando. Y si no, como decía antes Juan, pues habrá relevo de empresa. Lo que sí que es verdad es que sí que ha cambiado. Los últimos 20 años sí que ha cambiado bastante toda la situación. Es decir, yo me acuerdo que cuando empezaban las OTRIs, las conocidas oficinas de transferencia de resultados de investigación en las universidades y centros de investigación, era una herejía hablar de patentes, hablar de contratos. Éramos verdaderos mercenarios, verdaderos pervertidores del sistema público de investigación, y ahora, por suerte para todos, la mayor parte de los investigadores públicos son conscientes de la importancia de la transferencia. Y también es verdad que ya hay muchas empresas que empiezan a darse cuenta de la importancia, pero no porque sean conscientes, sino porque lo necesitan para sobrevivir en el mercado, ¿no? Porque si no, desaparecerían. Bueno, somos conscientes de que el tema es francamente interesante. Creo que podríamos quedar emplazados para un futuro próximo para seguir evaluando la situación en la que nos encontramos, para ver nuevas perspectivas, pero los condicionantes del tiempo mandan y en este caso tenemos que despedir aquí el programa. Señoras y señores, hasta aquí por tanto tiempo de tertulia que hoy les ha ofrecido el programa titulado La gestión y la investigación en las empresas privadas y en las instituciones públicas, innovar y competir. Nos han acompañado los siguientes invitados: don Domingo Represa Sánchez, don Gustavo Fuster Olaguibel, doña Eliezer Díez Hernández, don Juan Mulet Meliá, don Javier Gil Pecharromán y don Rogelio Pardo Calvelo. Será hasta la próxima semana. Escríbanos a nuestro portal de correos o háganos llegar un correo electrónico con sus ideas, sugerencias y comentarios. Se lo vamos a agradecer. Gracias y hasta siempre.